Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx, por supuesto, en Internet y redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Como siempre, nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Vaya hasta allá, un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a nuestros compatriotas que nos ven en Estados Unidos. Hoy recordamos, tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios. Es el 5565-051037, 5565-051037. El día de hoy me acompaña Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Cronómetro 2020. Gracias, Rodrigo. Y también tenemos a Vero Reino. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Oye, pues hoy invitamos a Vero, y bueno, pues también está aquí Rodrigo Castillo, pues para platicar de un tema sensible, un tema que, bueno, pues hemos planteado pues esta semana, tratar de salir un poquito de todo lo que es el proceso electoral, que bueno, pues como sabemos, está pues con todo, estamos ya cerrando en su totalidad. Estamos a unos cuantos días de que ya se inicie todo este proceso en la parte final, ya para la elección. Y bueno, pues es muy importante para nosotros que también analicemos otros temas que van a tener implicaciones, no solamente en el corto, sino en el mediano plazo, sobre todo porque la economía, como ustedes bien saben, se une también en el ámbito de lo político. Y es que en lo político hay condiciones en las cuales las decisiones que tome el Poder Ejecutivo, bueno, pues van a de alguna manera marcar la situación en la cual, bueno, pues nosotros como sociedad, la ciudadanía, pues vamos a resentirlo en muchos sentidos. Y es que miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la economía mexicana está en un proceso de recuperación y permanecen los pronósticos de crecimiento de 5 a 5.5%. Destacó también la recuperación de empleos formales desde marzo de 2020 a abril de 2021. Sin embargo, también es cierto, la inflación en México alcanzó una tasa de 6.08% durante abril, que fue la más alta desde finales de 2017. Ahorita con Vero, bueno, pues vamos a hablar cómo impacta esto, sobre todo, ¿por qué? Porque hay dos factores aquí que han subido, la energía y los alimentos. Además, aquí hay que tomar un punto de referencia que también yo creo que vamos a analizar bastante. La semana pasada, el presidente López Obrador anunció su intención de no proponer nuevamente, a Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo del gobernador del Banco de México, después de señalar la falta de transparencia de la entidad en el manejo de reservas. Dice el presidente López Obrador que el nuevo presidente del Banco de México que él va a proponer va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral, no entendemos qué significa eso, tendrá mucho prestigio y por supuesto va a cumplir con los requisitos que tiene que tener un presidente, un gobernador del Banco de México en materia económica, pero siempre con una relación moral y por supuesto ligado, yo creo que todo esto pues a una visión de la cuarta transformación. Pero ¿te parece que empecemos sobre el primer tema? ¿Realmente la economía mexicana está recuperándose? ¿Le va a ir bien? Tenemos ya este jalón que, por ejemplo, vamos a tener con el Tratado de Libre Comercio, que en este caso es el TEMEC, y por supuesto, bueno, pues el impulso de la economía norteamericana que se ve que nos va a ayudar, sobre todo, pues a dejar toda esta mala racha que vivimos entre 2020 y lo que va de este 2021. David Rodrigo, pues como bien mencionas, efectivamente, sí se está empezando a ver una recuperación de la economía, pero esto es
reflejo de lo que se está haciendo afuera. Justamente mencionabas tú el Tratado de Libre Comercio, bueno, que ya no es así, ¿verdad? Con Estados Unidos y Canadá, pero bueno, especialmente con Estados Unidos. Justamente esto es lo que está impulsando la economía, está empezando a impulsar la economía mexicana, más allá de porque se esté haciendo realmente algo fuerte internamente, ¿no? Además, no podemos perder de vista que también es un asunto numérico, o sea, comparado con el año pasado, pues pareciera que todo pudiera aumentar, ¿no? Entonces, pues sí, se está empezando a registrar una recuperación económica, pero no es algo que venga del mercado como tal interno, y que tampoco se está viendo reflejado como tal en los bolsillos de la gente, ¿no? Entonces, pues hay que ver. Híjole, ahí la cuestión es complicada, sobre todo porque, bueno, pues es algo que nos pega a todos de alguna forma. Fíjate, Rodrigo, que me llama la atención algo y que, bueno, pues ya lo habíamos comentado en algún otro programa. Como nunca el último año, la migración mexicana hacia Estados Unidos se ha vuelto a incrementar. Y eso significa que se da este incremento no porque la gente lo quiera, sino porque las condiciones laborales en las cuales nos encontramos no les dan oportunidades de encontrar un sustento, por lo menos lo más decente posible, para poder írsela llevando. Es correcto, David. No recuerdo en qué sexenio dio un incremento o una movilidad como la que estamos viendo en el último par de En meses. 1995 fue la última Fíjate, gran movilidad que se dio de mexicanos hacia Estados Unidos. Después del error de diciembre, después de una crisis económica generada dentro del país, ¿no? Sí, esto es reflejo de que la gente, los más jóvenes, ¿sí? Los jóvenes, no como nosotros, tú y yo, David, que ya no somos tan jóvenes, ya tenemos una edad, no encuentran trabajo o encuentran trabajo mal pagado, ¿sí? Entonces prefieren arriesgarse a cruzar el territorio nacional y ponerse en manos de los polleros y del crimen organizado para pasar a Estados Unidos como puedan y empezar a conseguir trabajo y mandar dinero a sus casas, ¿sí? De ahí cada vez que el presidente informa sobre las remesas, pues estas se están incrementando, ¿no? Oye, lo vende y como dice un triunfo, que las remesas pero, es un triunfo de la Cuarta Transformación, ¿no? Porque él se siente muy orgulloso pues de sí, que estas porque esta remesas gente, se estén ¿no? incrementando. Exactamente. Son dos cosas. No están generándose los trabajos, los empleos necesarios en territorio nacional, y yo incluiría en esto el descontrol que tiene el gobierno en muchas áreas del país, ¿no? El crimen organizado también tiende a ser un factor para que los hombres salgan y busquen sustento en donde puedan, ¿no? Entonces, pues sí, si tomamos en cuenta que no se generan empleos y que no hay seguridad, pues sí, las remesas son reflejo de la falta de políticas específicas que la Cuarta Transformación está generando. Oye, y fíjate que en este sentido, Vero, uno de los puntos que yo creo que tenemos que comprender cuando hablamos de economía, una cosa es, bueno, pues hablar de estos grandes datos macroeconómicos, ¿no? Donde siempre todos los sexenios, por lo menos si hacemos una cuenta desde el periodo neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, bueno, los niveles macroeconómicos siempre nos decían que estaban muy bien. Sin embargo, en este sentido, bueno, pues el presidente López Obrador lo que pretende es de que la economía, ¿sí? A nivel local, a nivel de piso, bueno, pues pueda mejorar. ¿Realmente está mejorando esto, Vero Reynolds? Porque también con esta crisis de los energéticos, la situación se ha habido complicada, sobre todo por el alza de estos energéticos y, por supuesto, porque tenemos que recordar que la importación de gasolinas y de diésel, que es precisamente con lo que se mueve buena parte de la economía, pero también de los alimentos, se hace a través de estos energéticos. Efectivamente, yo un poco retomando para dar pie a lo que me estás comentando, es un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? O sea, estamos viendo, sí, se han generado empleos, pero son empleos mal pagados, ¿no? Sí, es verdad, ya no son empleos ya formales, pero aún así están súper mal pagados. Entonces, pues bueno, como te comentaba al principio, no estamos viendo que este crecimiento económico que se ve en números se esté reflejando en las personas de a pie. A esto sumamos efectivamente los costos de los energéticos que se está viendo reflejado pues mucho en gasolinas, que acuérdense que era una promesa de esta administración, ¿no? No iban a subir,
los costos de las gasolinas ni del diésel, sino todo lo contrario, iban a bajar, y pues está sucediendo efectivamente lo contrario, ¿no? Oye, pero el presidente López Obrador, debemos de ver, ¿no? Que él no prometió pues sí. eso. Bueno, yo creo que el señor tiene que revisar sus discursos de campaña y sus primeros discursos como presidente electo y ya después como presidente como tal, ¿no? Pero bueno, también no podemos culpar totalmente a la presente administración. Como todos sabemos, pues bueno, parte del aumento de estos precios se debe a los mercados internacionales y no porque en México digan vamos a aumentarlos, ¿no? Tan es así que por eso no los ha podido bajar. Aparte de que, bueno, no olvidemos también que los subsidios se fueron retirando poco a poco y que también esto hacía que los precios fueran más en tenor a lo que se ve internacionalmente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no estamos viendo un beneficio para la persona de a pie como se tenía, o como se planeaba, o como se tenía planeado en esta administración, ¿no? Además de los energéticos, pues bueno, también tenemos un aumento, como bien dices, en el sector agropecuario, y uno de los casos más importantes es el maíz, ¿no? El maíz también fue uno de los sectores importantes, uno de los sectores que influyó en que aumentara también la inflación en abril, ¿no? Y que se diera esto que tú decías que ha sido la más alta desde la observada en diciembre del 2017. El maíz ha aumentado en precios poco más de un 5%. Entonces, pues imagínense, ¿no? Estamos hablando de un alimento primordial en la cultura mexicana, ¿no? Antes decías, bueno, me lleno con tortillas, pero pues ahora ni con eso, ¿no? No, bueno, el incremento de la tortilla se ha dado sobre todo en diferentes partes o regiones del país, porque no es lo mismo la tortilla hasta cierto momento subsidiada en la Ciudad de México, que ya alcanzó en algunos lugares, 18, 20 pesos. Exactamente, ajá. El kilo de tortilla en Sinaloa, que es uno de los principales productores de maíz, y donde encontramos la tortilla hasta en 27 pesos. Efectivamente, entonces, bueno, también vemos algunos otros productos como el aguacate. No olvidemos que también últimamente el pico de gallo luego también ha influido en este aumento, ¿no? de la inflación por el jitomate. Entonces, pues sí, efectivamente no estamos viendo como un beneficio en la gente de a pie. Y si a esto le vamos también un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? La violencia, el aumento o sea, vemos lo que está pasando con los candidatos, ¿no? O sea, casi todos los días sabemos de un candidato muerto o al menos amenazado, que ha llevado a algunos otros a declinar, ¿no? Entonces, eso también está influyendo. 70 candidatos que han sido asesinados durante todo este periodo electoral que inició en septiembre y que estamos ya unos días, y eso también habla de un problema, Vero, porque creíamos que este asunto del derecho de piso, el derecho de paso ya se había acabado, y lo cierto es de que muchos de estos productores, de cualquiera de estos productos, tiene que pagar a la delincuencia organizada una cantidad específica para poder sacar su producto y poderlo llevar obviamente al intermediario, y del intermediario obviamente, bueno, pues ahí a los centros de distribución. Aguacate, cebolla, limones, ¿sí? Son los que más han, de alguna forma, pues presionado este asunto de la inflación. Y es que en este sentido, Rodrigo, bueno, pues los que somos de a pie, pues lo notamos en el súper, ¿no? Lo notamos cuando vamos a comprar algo al tianguis, y que entonces antes con 500 pesos, pues podrías comprar pues una variedad de productos alimenticios, y resulta ser que con 500 pesos te regresas pues con la mitad de la bolsa que antes adquirías. Es correcto, ya ya se siente dentro de la gente que conocemos, como bien dices, nosotros mismos estamos viendo que ya alcanza menos, nuestro dinero rinde menos, ¿no? El súper, en el tianguis, y esto se vuelve dramático porque tal vez antes o hay zonas geográficas donde se puede sentir más la inflación o algunos productos que suben y bajan, pero puede ser un poquito lógico. Ahorita ya es prácticamente todos lados, ¿no? Y sí, llegar a la tortilla, que es demencial el incremento, ¿sí? Y cuando somos productores de maíz, ¿no? Aunque no producimos todo lo que necesitamos, ¿no? Pero esto ya se salió de control, ¿sí? Y lo peor de todo es que no se ve que el gobierno esté tomando cartas en el asunto. Están muy enfocados en que el TEMEC
va a ser quien les dé el salvavidas para reactivar la economía. Y están, aunque tienen un pleito político con Biden, pues están esperando que estos apoyos, el gran anuncio que dio Biden apenas llegara a la Casa Blanca, de incrementar los apoyos para reactivar la economía norteamericana, pues estaban esperando está esperando el gobierno que eso jale, que la locomotora norteamericana jale la economía mexicana y no se ve para cuándo. No Oye, sé pues para cuándo. finalmente es la tablita de salvación de la economía mexicana, Vero, porque bueno, pues gracias a que Estados Unidos va a reactivar ya su economía, ya vemos a varios estados en la Unión Americana que bueno, pues ya prácticamente andan sin cubrebocas, ya se está reactivando de alguna forma la economía, e inclusive en la misma Ciudad de México, ahora que ya estamos en este semáforo amarillo previo al verde, que también ahí es uno de los elementos más interesantes, sobre todo porque, bueno, pues inclusive el presidente López Obrador ha sugerido que ya es momento que los niños también regresen a la escuela el 7 de junio, bueno, porque ya es momento de reactivar la economía en su totalidad y tratar de regresar poco a poco a las condiciones en que estábamos. Fíjense, la semana pasada tuve que salir y las calzadas, el periférico, todas las zonas que precisamente, bueno, pues donde están todos los comercios, ya están llenos, ya hay un flujo de personas muy activas, ya hay muchísimos automóviles recorriendo la ciudad, y esto también se está replicando en otras partes del país, donde inclusive ya hay estados que ya están en semáforo verde, y que creo que también aquí tenemos que tomar ciertas consideraciones, porque recuerden lo que le pasó a la India, recordemos lo que pasó en España, recordemos lo que pasó en Gran Bretaña, e inclusive hay que vernos en ese espejo, porque no vaya a ser la de malas, y nos estemos confiando de que todo va muy bien, y a la mera hora esta situación, bueno, pues no vaya a ser favorable. Pero quisiera preguntarte nuevamente en asuntos de la inflación. Finalmente, la inflación es el impuesto que pagan los pobres. Pues es el valor del dinero, David. Al final del día es lo que vale tu dinero, lo que te vale un crédito, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento dado también se pensaba que se iba a seguir con esta política monetaria de reducir tasas, pero pues la verdad es que no, pues no da más la economía, ¿no? Entonces, pues esta es la inflación, o sea, el valor de tu dinero, y tu dinero, como bien ya comentabas tú y Rodrigo, pues cada vez vale menos, ¿no? Porque si antes con 500 pesos podías comprar, no sé, 10 productos, ahora compras 5 si bien te va, y además no son de la misma calidad de lo que comprabas antes. Entonces, pues sí está siendo un problema. Y además, un poco, David, lo que comentabas, o sea, de esto de semáforo amarillo y demás, no olvidemos en qué situación, en qué momento estamos. En un momento electoral, en lo que necesitas que la gente salga a la calle, que la gente salga a votar, que la gente vea sus candidatos afuera. Entonces, no perdamos de vista también en qué momento se está dando esto, claro, de pasar a semáforo amarillo. No sé si lleguemos a verde. Yo, o sea, me gustaría que llegáramos a verde porque de verdad hay un control ya de esta epidemia, pero la verdad es que no es así. Tú mencionabas el caso de India, pues bueno, no esperemos llegar a eso, pero pues igual, volvamos a las vacunas, o sea, los que ya se vacunaron al principio, a lo mejor cuando lleguemos a la mitad, van a necesitar una nueva dosis, ¿no? Entonces también, te vuelvo a repetir, veamos en qué momento se están dando todos estos anuncios. Comentabas un poco sobre la recuperación de Estados Unidos. Sí, se está empezando a ver en México justamente con las remesas, ¿no? Los trabajadores están empezando a ganar más. ¿Qué hacen? Pues le mandan más a su familia aquí en México. ¿Por qué? Porque justamente el dinero está valiendo menos, porque hay desempleo y porque el empleo que tienes, pues te pagan mucho menos. O sea, sí se está empezando a ver ese reflejo, pero no olvidemos justamente que pues hay ciertas diferencias que se están volviendo un poco políticas entre Estados Unidos y México y que puedan poner en peligro un buen funcionamiento del TEMEC, ¿no? Le Fitch hace una semana también, si no mal recuerdo, ratificó la calificación de México. Uh-huh. Entonces, esto de alguna manera animó a los mercados, pero Fitch hace justamente esta advertencia. O sea, no olvidemos que hay un TEMEC que todavía no está funcionando como tal o no ha entrado en vigencia al 100% como tal, porque todavía hay diferencias, sobre todo en la parte de energéticos, que eso pues influye, ¿no? En mayor parte, ¿no? También aumento de la violencia,
y también el que no sabemos a veces hacia dónde va la política económica de esta administración. Entonces, pues, sí hay ahí, Fitch está creyendo todavía en México, pero pues vamos a ver hasta dónde, hasta cuánto dura. Oye. Y bueno, un ejemplo de eso, perdón David, es justamente lo que decías de todavía el gobernador del Banco de México y que el presidente dijo que no va a volverlo a presentar en la terna, ¿no? O no va a proponer que amplíe o que tenga un periodo más. Pues eso también movió los mercados. O sea, hoy también el peso perdió frente al dólar. Hubo un momento en la cotización que llegó a los 20 pesos por dólar. Cerró poquito abajo, 19.90 y algo, o 80 y algo. Entonces también es un reflejo de que está empezando a haber cierta incertidumbre de hacia dónde va esta política económica de manera general en México, ¿no? Y es que, bueno, pues también obviamente la presión del proceso electoral, de alguna manera, bueno, pues está generando este nerviosismo entre los mercados, porque finalmente lo que tenemos, Rodrigo, es que este 6 de junio lo que se decide realmente va a ser o un impasse, o sea que el gobierno del presidente López Obrador se quede prácticamente como está ahorita, sí con una mayoría, pero no con una mayoría absoluta, donde no pueda generar más que cambios en algunas leyes, pero también limitaciones en términos a no poder generar la suficiente mayoría o los suficientes votos para poder generar un cambio constitucional. Y en este sentido, bueno, pues esto plantea también un problema con los inversionistas, ¿no? Los inversionistas, sobre todo que en esta reunión que ya se tuvo, por ejemplo, con Tatiana Cloutier y por supuesto con sus contrapartes, ya sea de Estados Unidos y de Canadá, donde ya Estados Unidos les dijo, oigan, ¿qué pasó? Nos están cambiando las reglas en torno a los energéticos. Estamos dispuestos, entendemos que el asunto energético en México es algo que ustedes, bueno, pues lo consideran como de seguridad nacional y soberanía energética, pero pues mis inversiones ya están ahí, ¿no? Y sobre todo en este proceso en el cual, bueno, pues el presidente López Obrador se ha empeñado en tratar de rescatar a Pemex como una de las empresas que, bueno, pues pueda fortalecer sin duda las capacidades que se tiene, sobre todo para el desarrollo de la nación. Rodrigo Castillo. Es correcto, David. A ver, lo de Pemex, voy a empezar por lo último. La idea de rescatar Pemex es ideológica, o sea, la razón es ideológico. En los hechos, si uno ve los números, no tiene razón de ser estarle echando dinero bueno a una empresa que se está cayendo a pedazos. La han dejado caer o la dejaron caer en varios sexenios y es el estado en el que están las cosas. La reforma energética del sexenio pasado trató de rescatar lo que se podía, ¿sí? Y más o menos ahí va, que es donde se insertan, ¿sí?, las inversiones en el sector de parte de Estados Unidos y Canadá. Y justamente eso es lo que está cambiando la 4T, ¿sí? Sí, la reunión con Tatiana Cloutier, el comunicado fue muy polite, pero sí hay preocupación de Estados Unidos, hay molestia incluso en algunos sectores, ¿sí? Ya por ahí se filtró que están preocupados, que no están a gusto, ¿sí? Ya hay un par de controversias, por otro lado, pero está el asunto del sindicato de General Motors en Silao, en la planta de Silao, que no se apega a lo que el TEMEC dice. Entonces, el gobierno está abriendo muchos frentes políticos que obviamente están impactando en lo económico y no se están dando cuenta o creen que la van a poder librar. Y yo no veo cómo, sinceramente yo no veo cómo. Todo esto se fortalece con lo que acabas de decir, con las elecciones. Si Morena no consigue la mayoría, pues sí, vamos a estar inmersos en una dinámica donde se van a estar peleando el Palacio Nacional con los empresarios, con las ONGs, como estamos ahorita, y peor, porque ya se va a empezar, a partir del día 7 de junio, van a empezar los gurús políticos a ver quién va a ser el candidato de Morena para el 24, van a empezar a tratar de leer los gestos del presidente para ver por quién se decanta, y etcétera, etcétera. En otro programa platicábamos que dos de los delfines pues tienen abierto un problema muy grande, que es la línea 12, que ahorita ya con todo esto se está diluyendo un poco, tal vez también por eso desde presidencia están agarrando otros temas para... Eso no debería de ser, Rodrigo, no debería de ser que se diluyera el asunto de la línea 12 al metro. No, y es exactamente lo que platicábamos esa vez, David.
Tanto Sheinbaum como Ebrard están ahí metidos, son los candidatos más claros para suceder a López Obrador, ¿sí? Y están ahí, está ahí este asunto. Entonces, si seguimos, si llegamos a ese escenario donde no tenga control de la Cámara de Diputados, pues va a ser esto todo el tiempo, lo que queda no sean pleitos con la Suprema Corte o con, no sé, con órganos autónomos, etcétera, y no se van a poder hacer o tratar de establecer alguna política que beneficie a la gente más pobre. De por sí, gracias a la pandemia o como producto de la pandemia, pues la recuperación económica se ve para largo. Se habla, hay análisis que hablan que se vaya esto hasta dentro de 10 años. Entonces, 2026, los más optimistas. Los más optimistas señalan que 2026 tendríamos los niveles de 2018. Es correcto. Es correcto. Entonces, por donde se le analice, esto está muy complicado, ¿sí? Muy, muy complicado. Amigos, amigas, pues estamos en este cronómetro 2020. Hoy estamos hablando de cuestiones de economía. Estamos aquí con Verónica Reynolds y Rodrigo Castillo. Y Vero, si te parece, cuando regresemos del corte, pues yo creo que tenemos que hablar precisamente sobre el gobernador del Banco de México, porque el presidente López Obrador se ha lanzado con todo, porque dice que dónde están todo el dinero ese que sobró, que dónde está todo ese capital, que bueno, pues en las otras administraciones, bueno, llegaba y luego lo repartía el Banco de México, pero que en esta administración no ha sucedido, y bueno, pues parece ser que ven a lanzar sus baterías para, pues, ya prácticamente no volverle a dar, aliento, una segunda vuelta al actual gobernador del Banco de México, y eso, bueno, pues nos regresa a una vieja historia, nada más que ahora ya la economía no se va a manejar desde Los Pinos, sino la economía regresa otra vez a Palacio Nacional. Amigos, estamos de vuelta en un momento, estamos con ustedes. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Vero Reynolds, esto suena a los 70s, donde la economía la despachaba o la organizaba el mismo jefe del Ejecutivo. ¿Estamos ante una reedición de esto? Pues esperemos que no, todo parece indicar que es lo que se busca desde Palacio Nacional, pero pues bueno, no perdamos la esperanza de que no sea así. Yo creo que sí va a ser complicado que Alejandro Díaz de León vuelva o se quede un periodo más, justamente porque ya hubo una advertencia desde Palacio Nacional, se empiezan a manejar algunos nombres. Los más optimistas pues hablan ya de algunos gobernadores del Banco de México, como es Jonathan Heath e Irene Espinosa, ¿no? Jonathan Heath yo creo que es un poco como Alejandro Díaz de León, en el sentido de que tiene un amplio conocimiento de la economía, tiene esta neutralidad para poder llevar a cabo pues un gobierno en Banco de México, ¿no? De Irene Espinosa, pues bueno, destaca que es la única mujer que ha estado en la Junta de Gobierno del Banco de México, entonces pues bueno, esperemos que quede un Jonathan Heath. También se llegó a hablar de Gerardo Esquivel. Exactamente, ¿no? Entonces, pues esperemos, pues no sé, porque ahí sí estaríamos a lo mejor hablando de una economía social, ¿no? Entonces, pues tendremos que esperar, pero efectivamente no podemos poner en peligro esta autonomía o este nombre que ha tenido el Banco de México a nivel internacional y que ha sido destacado muchas veces. Se habla de uno de los mejores bancos centrales a nivel internacional y que eso ha permitido también tener confianza hacia la economía mexicana y que pues que se vaya perdiendo, ¿no? Dime, David. Incluso se mencionaba también al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, exactamente. Como posible sucesor, pero híjole, pero así como va la cosa, creo que aquí, Rodrigo, Vero, ¿estarán ustedes de acuerdo que al presidente López Obrador detrás no le gustan los organismos autónomos y no está a favor de fortalecerlos? Él quisiera volver a regresar a ese viejo esquema central
en el cual, bueno, pues la economía se dirija a partir de la pirámide y él en la parte, la punta principal, pues señalando qué es lo que se tiene que hacer, Rodrigo Castillo, como en aquellas viejas épocas priistas, Rodrigo, que funcionaron en su momento, pero no para siempre, ¿eh? Bueno, funcionaron porque el contexto internacional era muy distinto a ahorita, ¿sí? Primero que nada, y lo principal, México no estaba inserto en las cadenas económicas globales, no existía la globalización como tal, ¿no? Entonces, no se puede trasladar o intentar trasladar viejas recetas de la década de los 50, 60, 70 al siglo XXI, ¿no? El presidente López Obrador es un priista de hueso colorado, es un priista viejo de formación, ¿sí? De formación mental, ¿sí? Es un nacionalista revolucionario, entonces él está acostumbrado a que las decisiones son verticales y las toma la punta de la pirámide, como tú bien dijiste, ¿sí? Porque además, pues él no se equivoca, ¿sí? Es el hombre. Se equivoca, es el hombre, ¿sí? Algunos comunistas le dicen de muchas formas, pero bueno, él nunca se equivoca. Por lo tanto, solamente toma decisiones en función de la experiencia previa o de ideas prefijadas. Preconcebidas. Y le hace caso a la gente que refuerce esas ideas. Por eso no se lleva bien con la gente con altos grados de especialización, porque contradicen en lo que él cree. Entonces, pues no hay para dónde hacerse. Oye, Rodrigo, eso me recuerda una de las declaraciones del presidente López Obrador que decía que todos los que lo critican tienen estudios de licenciatura, maestría y posgrado, y que ellos son ya de otra clase social y que, bueno, pues, ¿por qué lo critican, no? Mientras el pueblo, la base, pues simplemente es que realmente lo apoya. Y aquí hay que empezar a tener un poco de duda, porque esa misma base, aún con los programas sociales que el gobierno les ha dado, también no están tan de acuerdo. La misma economía doméstica ha sido golpeada muchísimo e inclusive el dinero, las dádivas que se siguen dando bajo estos esquemas de programas sociales. Oye, a mí me recuerda mucho el periodo salinista, con el programa Pronasol, ¿no? El Programa Nacional de Solidaridad. Bueno, sí, pero eso estaba muy focalizado, eran los primeros 2 o 3 deciles de la pirámide económica. El observador ha tratado de ampliarlo a deciles más arriba, ¿no? Y se ha hecho de manera muy burda, ¿no? Mira, yo creo que, y es una opinión muy personal y muy libre, mientras haya dinero que fluya a esos segmentos, a quien recibe algún tipo de apoyo, las cosas van a ser más o menos manejables. En el momento en que ya no llegue la mensualidad, ¿sí? En el momento que les digan, ya ahorita no hay dinero, la gente se va a molestar mucho, y eso puede generar un escenario que no queremos ver, David, ¿sí? Mientras haya dinero, todo está bien. Mientras esté bien mientras el cajero tenga con qué, todo el mundo está a gusto. El problema va a ser cuando no haya. Y como se ven las cosas, no hay por dónde. Si no se hace una política fiscal progresiva, ¿sí? Que eso debió haber sido desde que llegó a presidencia, por todo lo que tenía, ¿sí? Dice que no se van a endeudar, aunque a la fecha van 6 préstamos que ejerce México. Entonces, no sé, está complicado, ¿sí? Está complicado. Ojalá no lleguemos a eso, pero vamos a ver. Oye, Vero Reynolds, fíjate que también Bank of America ya está preocupado porque justo lo que plantea es que, bueno, pues este cambio en el Banco de México podría generar nuevamente una nueva incertidumbre. Y aunque, bueno, pues la baja también en la inversión extranjera en México, pues medianamente se ha mantenido, bueno, esta incertidumbre a los inversionistas les causa pues mucha preocupación, sobre todo porque ya sabemos que hoy en día, bueno, pues hay muchos otros lugares a donde invertir, ¿no? Y estos inversiones lo hacen en México en buena medida porque está de entrada el TEMEC, está de entrada, bueno, pues una cercanía de los lugares donde pueden maquilar, donde pueden obtener, bueno, una buena parte de recursos, pero en cualquier momento los inversionistas son tan quisquillosos que se llevan su dinero a China, se llevan su dinero a Colombia, se llevan su dinero a Centroamérica o alguna otra parte del mundo, a Europa del Este, que se ha puesto también muy atractiva y muy de moda por el bajo costo que tiene, sobre todo para todos esos inversionistas, y en una de esas nos quedamos, como dicen por ahí, como el perro de las 2 tortas. Efectivamente, corremos el riesgo de dejar de ser uno de los países más atractivos para invertir, pese a ser uno de los países que tiene el mayor número de tratados a nivel internacional.
a pesar de que somos los vecinos con Estados Unidos, a pesar justamente de que la mano de obra sigue siendo barata respecto a otras economías, podemos dejar de ser atractivos única y exclusivamente porque ya no somos un país de reglas claras y que se respeten. Nada más eso. Porque hoy te digo que es amarillo, firmamos un contrato de color amarillo, pero da la casualidad que mañana a mí ya me gustó que fuera verde, y pues si no firmaste ni modo, ¿no? Pues ahora va a ser verde. Y es un poco lo que se tiene miedo con el Banco de México, lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, necesitas un Banco de México autónomo que de verdad, o sea, tome las decisiones de acuerdo a la conveniencia de la economía y no a conveniencia de quien está en Palacio Nacional o quien llega a estar nuevamente en Los Pinos o donde sea, ¿no? Entonces, o sea, si volvemos a este Banco de México gobernado por alguien que va a hacer lo que dicten en Palacio Nacional, pues ¿qué vamos a ver? Como les decía, no dudemos que veamos nuevamente devaluaciones, que veamos otra vez crisis, que veamos un aumento del costo del dinero porque justamente ya no hay inversiones. Entonces, pues hay que ver realmente qué tanto le conviene. Y yo creo que lo que falta en Palacio Nacional es ver tener una visión de más largo plazo que de corto plazo, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque va a llegar un momento en que va a terminar el periodo, aunque ya se está hablando de una reelección porque la gente quiere que vuelva a repetir. Bueno, eso se lo dijeron nada más allá, por donde él pasó. Ajá, pero bueno, si tú estás pensando en repetir, pues trata de que el país te siga funcionando, ¿no? O sea, para que recibas un país o para que le dejes al que viene detrás de ti, que seguramente a lo mejor sea de tu mismo partido, pues reciba algo medianamente manejable, ¿no? Entonces también yo creo que hace falta esta visión de largo plazo, pero bueno, ahorita volvemos a lo mismo, están centrados en las elecciones, sí, claro, en junio, y pues ahí lo vemos en los anuncios de vamos a aumentar el dinero hacia los viejitos, ¿no? Oye, el anuncio del dinero. PT diciendo que va a bajar el IVA del 15 o del 16 al 10%, que porque con el IVA no te alcanza para cubrir todo esto. Eso los spots del PT, ¿eh? Eso es lo que mencionan. Bueno, mira, tú puedes dar misa, pero ya llegando veremos, ¿no? Y sobre todo lo que decían, hay que ver cómo queda conformado el Congreso, ¿no? También deja el miedo de esta administración, además de que no vas a poder manejar o mover las leyes como tú quieras, pues también está el manejo del presupuesto, ¿no? Hemos visto cómo se ha manejado estos últimos años, que se ha destinado a otras cosas en lugar de, no sé, más a la educación, más al sector salud. Al contrario, el sector salud ha estado bajando cuando ahorita debería ser de los más altos, ¿no? Por lo que se está viviendo. Pues también esa es una preocupación grande para Palacio Nacional, ¿no? De tener este control de cómo manejar el dinero y hacia dónde destinarlo, medianamente claro, porque pues tampoco está claro, o sea, no sabemos ni para dónde está yendo realmente el dinero. Si tú sacas cuentas, te hacen falta tantos millones y ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación sabe dónde está. Oye, entonces, pero ¿qué tal están los estadios de béisbol y que ya se va a dar clases de box y clases de otro tipo de deportes en las escuelas para reactivar a los jóvenes y demás? Esa es parte que, bueno, tienen buenas intenciones, sin embargo, la realidad y cuando contrastamos ya a la hora de que suene el monedero, pues no necesariamente nos alcanzan. Óiganme, amigos. Mira, y no es, a lo mejor no está mal, el punto es que no es el momento adecuado, o sea, yo creo que debes de ver cuáles son las prioridades y después decir, bueno, ya cumplí esto del sector salud, que ahorita necesitamos más invertir en este lado o en educación, porque al final del día, o sea, no es lo mismo tomar clases presenciales que a través de internet, a través de la virtualidad. O a quien le va bien, pues a través de internet, ¿no? Así es. Bueno, amigos. No es lo mismo. Pues fíjense, con estos temas nos vamos. Gracias, Vero Reynolds. Gracias, Rodrigo Castillo. Yo creo que dejamos un panorama económico, bueno, pues en puntos suspensivos. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, sobre todo en el periodo electoral. Pero bueno, pues sin más, amigos, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, muy buenas tardes. Recuerden, a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cronómetro 2020.